Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Señor, añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Bendito seas tú, Señor Dios, Padre nuestro, quien vives y reinas por los siglos de los siglos. Sabemos que tú eres majestuoso y todopoderoso, que no hay otro como tú, que tú, Señor, eres el que vive desde la eternidad y hasta la eternidad. Nuestro corazón está en ti confiado y seguro, y no sobrevendrá ningún mal. Gracias te damos, Señor, en esta mañana en que venimos aquí delante de ti para estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, que a través de ella tú nos guías, tú nos animas, tú nos exhortas, nos edificas. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea guiándonos, iluminándonos para el entendimiento, Señor, de la verdad que aquí se encuentra. Que seas tú guiándonos, Señor, y ayudándonos para guardar tu palabra en nuestros corazones, para tenerla, Señor, como una obra ciertísima en nuestras vidas, y no como una mera expectativa o como simplemente algo más que hay que escuchar. Permite tú que esta palabra sea guardada en nuestros corazones, para poder, Señor, estar apercibidos, atentos, y que podamos vivir para glorificar tu santo nombre. Gracias por esta comunión de los santos que tenemos hoy, Señor, y porque podemos, como tu iglesia y como tu pueblo, estar aquí a la luz de las Escrituras para adorarte a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy continuamos con nuestra exposición en el libro de Efesios. Recordemos que la semana pasada estábamos iniciando el capítulo 6, que es el último capítulo de este libro. Así que en este punto, y después de haber visto los roles de la esposa, del esposo, de los hijos, de los padres, de la relación de los siervos y los amos, ahora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, establece un patrón bíblico que es un llamado a la firmeza, un llamado a la resistencia, a la victoria espiritual frente al maligno y sus huestes. Y mis hermanos, este es el cierre de la vida en el Espíritu, pues todo aquel que anda en el Espíritu debe entender que libra una batalla en su interior y en el exterior. Y esta batalla es contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Y para ello, mis hermanos, me he propuesto exponer este importantísimo texto de la batalla del creyente en varios sermones que estaremos desarrollando hasta donde el Señor nos lo permita.
Todo lo que hemos leído en este texto enseña esa relación entre la batalla y la victoria en Cristo. Por lo que hoy, mis hermanos, vamos a iniciar diciendo que el apóstol hace un llamado a estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto permite que el creyente esté concientizado de su debilidad y de su necesidad de fortaleza por parte de Dios. También nos habla como a soldados que deben estar preparados con una armadura, con el fin de estar firmes frente a las acechanzas del diablo. Sabemos nosotros que la iglesia en la tierra es designada como la iglesia militante, porque libra una batalla diaria contra este mundo caído hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. La iglesia enfrenta batallas por la predicación del Evangelio, y cada uno de los miembros de la iglesia, como piedras vivas, también libran una batalla personal contra el enemigo de la iglesia. Por eso es que hay un llamado para que seamos fortalecidos, como leímos en el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Entonces, sí necesitamos estar fortalecidos por nuestra débil naturaleza. ¿A quién creen ustedes que debemos acudir por fuerzas? La respuesta es al Señor, tal como lo expresó el salmista en el Salmo 18, versículos 1 al 3, que dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amada iglesia, nuestro Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestra salvación, y la guerra que enfrentamos es del Señor. Así que en esta batalla actual, en la que a veces parece que no tuviéramos esperanza, parece que en el interior se sintiera que hemos llegado al final, bueno, y a veces te preguntas y dices: pero si he hecho lo correcto, ¿por qué no puedo salir de esto? Sin embargo, sale a veces de un problema y viene a otro problema y sigue luchando. Pues mi hermano, el llamado es a no abandonar la batalla, porque si tú abandonas la batalla, eres un desertor, eres un cobarde, y los cobardes están de primeros para inaugurar el camino y el infierno. Los cobardes no perseveran y por ello experimentarán la muerte segunda. Dice Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que no puedes ser un cobarde, no puedes ser un desertor, no puedes apostatar de la fe. Si realmente eres de Cristo, no puedes bajar la guardia. Tienes que seguir manteniéndote fiel y confiando en que tus fuerzas vienen del Señor. Y Dios no nos ha dado de sus fuerzas, sino que también, no solo de sus fuerzas, sino que también nos ha dado los medios para enfrentar las acechanzas del mal en su nombre. Solo en Él tenemos la victoria. Y una vez que el apóstol hace este llamado a estar fortalecidos en Cristo, nos señala qué hacer para que nosotros estemos equipados con las fuerzas. Esto es por medio de la armadura de Dios en nosotros. Cuando un pecador alejado de Dios dice que él puede tener la armadura de Dios, no está haciendo nada diferente a cuando alguien quiere bendecir una estatua, pues esto no sirve para nada. Porque la armadura de Dios, valga la redundancia, es para los que son de Dios, para los que son de Cristo. Y en este sentido, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo,
entra a describir al enemigo, a decirnos quién es, cómo es y cuál es su estrategia. Y en esta línea nos señala un enemigo que conspira contra nosotros, contra los creyentes, como aquel que persigue a los hombres para causarles daño, los acecha, los acorrala hasta atacarlos. Así que a manera de introducción estaremos escudriñando quién nos acecha, desde cuándo nos está acechando. Estas son preguntas que nos dispondremos a responder junto a la razón de su acecho. Es por esto que he titulado esta serie de sermones La armadura de Dios. Y en este primer sermón que tendremos en este día vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué enemigo nos acecha y desde cuándo? ¿Por qué razón nos acecha? ¿Y cómo enfrentamos su acechanza? Vayamos pues a responder la primera pregunta. ¿Qué enemigo nos acecha y desde cuándo? Mis hermanos, el texto es claro. Después de haber nosotros entendido que nuestra fortaleza está en el Señor, pasa a mostrarnos que es necesario que usemos la armadura que nuestro Dios nos da. Dice vestidos, y con el fin de tener más claridad de las razones que nos deben llevar a obedecer este mandato que dice el apóstol de usar la armadura de Dios, debemos saber cuál es el enemigo que nos persigue y la razón por la cual debemos usar esta armadura. Así que en este sentido le pido que me permita en esta mañana abordar a través de este sermón cuál es el enemigo de nuestra profesión que resalta el apóstol en Efesios. Así las cosas, mis hermanos, el adversario que nos rodea es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, al cual algunos consideran como un mito y muchos otros hasta lo pintan de una forma caricaturesca, con cachos, con cola. Pero amada iglesia, no es ningún mito, no es una caricatura, él es el acusador, es un ángel caído que busca la destrucción del pueblo de Dios. Nosotros leemos en Isaías la forma en que cayó, en Isaías 14, capítulo 13, 14. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Así que hay que tener claro que el enemigo que tenemos es un acusador perverso, astuto, que se vale de artimañas, que no se sacia de hacer el mal. Dice la palabra que es un león hambriento todo el tiempo, buscando cómo devorar. Y como dice el texto de hoy, está al acecho del creyente. Esta palabra acechar, que viene del griego metodoia, es donde vienen palabras método y metodología, y significa astucia, engaño, artimaña. También es seguir astutamente, tratar dispositivos o tramar dispositivos, engañar a nuestro adversario. Mis hermanos, nuestro adversario no es indisciplinado, todo lo contrario, es metódico y astuto. Estudia a sus víctimas hasta conocer sus debilidades y destruirlas. Ahora bien, nosotros ya sabemos cuál es el nombre de nuestro enemigo, y más adelante veremos quién lo acompaña. Pero lo que debemos resolver es desde cuándo nos acecha. Mis hermanos, estas maquinaciones diabólicas comenzaron después de que fue completada la creación del hombre y la mujer, como dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este es el primer texto de las Escrituras en que se menciona a Satanás, al enemigo. Y vemos un ejemplo claro de su artimaña. Primero rodeó el Edén, apareció con astucia y fue hábil en el engaño con el que sedujo a la mujer. Y después cayó Adán, siendo por este solo acto condenada toda la humanidad, por ser Adán nuestro representante federal. Y desde ese momento todos los hombres nacen pecadores, enemigos de Dios, hijos de desobediencia, hijos del diablo, conforme lo señala Romanos 5:12. Dice así la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El primer plan diabólico tuvo un éxito mundial, y aún lo tiene porque la huella de su trabajo está impresa en la médula de la humanidad. Y créanme, mis hermanos, que con el transcurrir de los siglos sus métodos han evolucionado de modo tal que ha convencido a media humanidad de desobedecer a Dios, como si esto fuera lo más normal del mundo. Todos hacen lo que quieren, dicen que nadie es perfecto, que su esfuerzo les es suficiente, y la otra mitad cree que Satanás es un mito y que no existe, que solo existe el hombre y que después del hombre no hay nada más. No crean, mis hermanos, toda esta indiferencia que muestra no está mostrando más que la degradación que ha tenido el hombre, la degradación progresiva que tiene el hombre por su pecado. Porque nosotros vemos que por lo menos Adán y Eva se escondieron cuando cometieron su pecado. Pero hoy en día, mis hermanos, los hombres viven orgullosos de su pecado. Proclaman su pecado a viva voz. Hacen marchas de orgullo por su pecado. Y lo disfrutan tanto que alientan a otros a hacerlo, siendo instrumentos del diablo para perdición. Y en este sentido se debe tener una clara perspectiva de que el hombre en esa condición no es acechado, pues vive en comunión con el engañador, vive en comunión con el diablo. Pero en cambio todo aquel que es hijo de Dios, nacido de nuevo por la gracia recibida en nuestro Señor Jesucristo, siempre es acechado por el diablo, como la mujer en el Edén, como lo señala 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Es por esto que el apóstol, después de enseñarnos en la carta de los Efesios acerca de la elección, la predestinación, la luz en Cristo, el despojarnos del pecado que nos asedia, la vida en Él y para Él, la vida cristiana entre cónyuges, entre hijos, entre padres, entre amos, entre siervos, por último nos señala que además de todo esto, nosotros no podemos olvidar que tenemos una batalla espiritual. Y como sabemos, cuando se habla de una batalla es porque hay un enemigo. Y mis hermanos, los creyentes, sí tenemos un enemigo. Además de la carne, además del mundo, existe el diablo, contra quien se libra una batalla. Y no existe, mis hermanos, como si hubieran dos reinos paralelos, uno del bien y uno del mal. Nunca podemos nosotros pensar de que se habla de dos reinos. Es más, esto es una herejía.
¿Por qué, mis hermanos? Porque el diablo ha sido creado, es una criatura. Y no es posible que existan dos reinos, porque si hay dos reinos estaríamos equipando al diablo al mismo nivel de nuestro Dios Todopoderoso que nosotros servimos y honramos. Nosotros sabemos que no hay otro igual a nuestro Dios. Estamos enfrentados a un enemigo que es una criatura. Fue creado como un ángel y cayó, al igual que los demonios, al igual que estas huestes espirituales de maldad. Pero nunca podemos pensar que es un reino a nivel de nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo cómo cayó el diablo. Él dijo en Lucas 10:18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Una criatura que cayó de sí mismo, de su interior, se llenó de orgullo. Y ese orgullo del cual se llenó lo llevó a una caída total y a una condenación eterna. Y dice Judas, versículo 6, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su moral legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Y como criatura creada, él y sus demonios están sujetos al Creador, es decir, a nuestro Dios. Y lo que sí debemos tener claro es que es nuestro enemigo y que debemos librar la batalla espiritual contra el diablo y contra las huestes espirituales de maldad. Pero veamos dónde se da esa batalla por primera vez, esa batalla con el hombre. Pues conforme a las Escrituras se dio por primera vez en el Edén, como nosotros leíamos en la introducción. Pero allí no terminó la batalla. La batalla continuó, por el contrario, fue anunciada que sería continua hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros leemos en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que, mis hermanos, desde que inició la caída del hombre en el Edén y conforme a la enemistad de las dos simientes, estas pelearán en virtud de la caída ante la primera acechanza de Satanás que se registró en Génesis 3. Por esta razón las Escrituras nos señalan ejemplos de esta batalla en toda la historia de redención. Vemos el ejemplo de los hermanos Caín y Abel, así como de los gemelos Esaú y Jacob, quienes batallaban desde el vientre, como un tipo de la lucha interna que libra a cada creyente contra el pecado. Así que en toda esta historia se da esta batalla, hasta el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del nacimiento de nuestro Salvador en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y siendo Él Dios encarnado, vemos cómo los poderes del infierno se levantaron contra Él y fueron vencidos en su acción, en su humanidad, cuando liberaba a los endemoniados. Pero también fueron vencidos totalmente en la cruz del Calvario, donde fueron expuestos públicamente, como dice Colosenses 2:13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, amados hermanos, tenemos un enemigo derrotado, pero una batalla que librar. Pues este enemigo sabe que está condenado y actúa en contra de la iglesia del Señor, actúa en contra de los santos. A la iglesia no la puede vencer, pero sí trata de engañar y de atacar incesantemente, como un león rugiente en contra de los santos, para desviarlos de su comunión o para llevar a los falsos creyentes a apostatar. Por esto, mis hermanos, debemos estar conscientes
que esta es una batalla espiritual. Y como veremos más adelante, debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, mis hermanos, más aún cuando sabemos lo que nos está esperando, la batalla que estamos viviendo. Por eso debemos procurar la santidad, entendiendo que estamos guardados en el poder de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿por qué razón nos acecha? Mis hermanos, ya entendimos cuál es el enemigo, entendemos la batalla que debemos librar. Ahora miramos la razón por la cual nos acecha o este enemigo nos rodea o nos persigue. Y la respuesta, mis hermanos, es porque nos odia, pues él procura la perdición de todos los hombres, a los cuales mantiene cautivos con su conciencia, para que no resplandezca la luz de Cristo. Él odia a la humanidad, porque la humanidad es hecha a imagen y semejanza de Dios. Y como odia al Dios Todopoderoso, se opone todo a lo que es de Dios. Y él está en un camino autodestructivo, pues como criatura sabe que su odio tiene un fin de condenación eterna. Y por ello busca con toda diligencia acabar, matar, robar. Lo hace con los que están en oscuridad, que por su venda y por su ceguera no se dan cuenta que están camino al infierno. Y así estábamos nosotros, andábamos bajo su seno de oscuridad, en las tinieblas de nuestra herencia, en una vida de pecado y de condenación, pero como fuimos llamados por el Evangelio, respondimos por la acción soberana de nuestro Dios y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Ahora estamos en luz, como dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pasamos nosotros de las tinieblas de ser hijos de desobediencia, hijos del diablo, como dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fuimos librados de las tinieblas, de la muerte, de vivir conforme a la carne, conforme a las obras de nuestra carne, para pasar a ser de la luz de Cristo, hijos del Dios Altísimo. Y esto nos constituye en mayor medida en enemigos de Satanás, porque él odia y transgrede la verdad, es engañador, y nosotros éramos sus cautivos, pero ahora somos de Cristo, no somos del diablo, no tiene potestad sobre nuestra alma, pues somos de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la que persigue al creyente, para que el creyente no tenga plenitud en la comunión con Dios, para que caiga y para que con esa caída muchos blasfemen el nombre de Cristo, muchos lo nieguen. Te está acechando a ti, mi hermano, porque tú ahora aborreces sus obras, porque tú ahora pasaste a ver cómo todo lo que lo rodea es en contra del Señor. Te acecha porque al ser quitada la venda de tus ojos, ahora ves su oscuridad, su inmundicia, de la cual no somos parte, pues somos de Cristo. Pasamos de muerte a vida. Por lo tanto, antes no sabíamos que era nuestro enemigo, pues vivíamos bajo su dominio y el de nuestra carne. Pero una vez hechos hijos de Dios, sabemos que somos sus enemigos. Y nosotros podemos entender esto con mayor claridad cuando leemos Santiago capítulo 4, versículo 4, que dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y si tomamos con todo respeto para entender por qué somos acechados usando este texto y haciendo un pequeño cambio o paralelo, podemos decir que ser amigo del mundo, que ser amigo del mundo es enemistad contra Dios, lo que significa que si soy amigo de Dios, soy un enemigo del mundo. Y por tanto soy un enemigo de Satanás, del diablo que nos persigue. Y nosotros vemos el ejemplo de esta cacería, de esta persecución citada por el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, que dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Estos textos ratifican que como creyentes que andamos en luz seremos atacados por el enemigo, por ser de Cristo. Pero recordemos que este enemigo tentó al mismo Señor Jesucristo, al Dios encarnado, cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en Mateo 4:1 leemos: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este enemigo también acechó a Dios encarnado. Por lo tanto, mis hermanos, no pensemos que nosotros vamos a ser librados de este acecho, de esta persecución que tiene en contra del pueblo de Dios. Así que nos señala este texto y podemos extraer de él que como lo hizo con el Señor, lo hará con nosotros. Y sumado a que nosotros somos débiles, pero que en Cristo somos fuertes. Por tanto, debemos estar velando para que el adversario no tome ventaja y no pueda reducirnos como creyentes para no caminar conforme a la voluntad del Señor. Esto nos lleva a responder la tercera pregunta: ¿cómo enfrentamos su acechanza? Mis hermanos, una vez que hemos entendido quién es el enemigo, la razón por la cual nos acecha, entramos a desarrollar cómo enfrentar esta persecución, cómo es esa batalla la que debemos librar cada día. Y en este primer sermón, que es una serie de muchos sermones, vamos a estar respondiendo esta pregunta. Por lo que conforme a nuestro texto, lo que debemos decir en primer lugar es que hay una guerra que es inevitable y que es constante, de la cual ningún creyente se puede esconder, pues como parte de la iglesia militante debemos enfrentarla sí o sí. Como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que la noticia de la palabra y del evangelio en esta mañana es que estás en guerra, pero como un buen soldado debes estar preparado. Y lo primero que debes reconocer para enfrentar esta acechanza es tu condición, que eres débil y que tu fortaleza está en el Señor, pues el texto nos anima a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y para ello lo primero que debemos hacer es reconocer nuestra dependencia total de nuestro Dios. Y repito lo que decía el Salmo 18: yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Así que nosotros, mis hermanos, en Cristo hemos sido salvados. Y en Él está la fortaleza de nuestra vida. En Él estamos seguros y es el todo de nuestras vidas. Lejos de Él no hay fuerza ni seguridad.
sino que lejos de Cristo encontrarán la destrucción y la muerte. Pero como ahora somos de Cristo, Él nos prometió que nos guarda, que es nuestra fortaleza. Por lo tanto, no debemos temer, pues la guerra que nosotros libramos es una proclamación de la victoria de Cristo. Es una a la que nos enfrentamos, pero sabiendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto es necesario recordarlo cada vez que enfrentamos al enemigo, cada vez que enfrentamos su persecución, su acechanza. Pero hay un aspecto que se suma, y es la responsabilidad del hombre, del creyente. La responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, pues Él nos hace un llamado a fortalecernos en el Señor. Y en este punto necesitamos saber que como creyentes debemos acercarnos a los medios de gracia establecidos, a la oración, a las escrituras, a las ordenanzas, al congregarnos. Pues como dijo el Señor en Mateo 26:40, vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y mis hermanos, ¿qué es entrar en tentación? Si no estar bajo la mirada astuta de Satanás, bajo su lupa, para apartarnos del Señor. ¿Y quiénes son los que oran? Nosotros, mis hermanos. Nosotros los creyentes. Es una acción que requiere que nos arrodillemos. Es una acción que requiere que nos humillemos. Y nosotros somos los que oramos. Nosotros somos los que leemos las escrituras para meditar en ellos. No hay acción del hombre. Y por lo tanto, cuando se va a hacer uso de los medios de gracia, es para poder enfrentar todas estas acechanzas. Así que hay un llamado a usar estos medios de gracia frente al accionar de Satanás. Pero también nosotros debemos reconocer la forma como obra Satanás en los creyentes, el cual cuando estábamos en la oscuridad y en las tinieblas no podíamos entender, pero ahora en Cristo sí, y dentro de esta podemos hacer el siguiente análisis de manera práctica. Mis hermanos, nosotros estamos en una guerra y quiero que por un momento pienses y te sitúes como si estuvieras en una guerra. ¿Y qué es lo más común que se ve en una guerra? Las trincheras. En el tiempo moderno, ¿qué es lo más común que vemos? Los misiles y los escudos antimisiles. Así que nosotros estamos de este lado de la guerra y nosotros en ese sentido sabemos que tenemos unos escudos antimisiles y tenemos un ataque constante por parte de un enemigo que está lanzando sus misiles para destruirnos, para hacerlo de una forma beligerante en contra de los santos. Y su fin es minar esa coraza, levantarla. Y en este sentido, mis hermanos, Satanás sabe cómo colocar un misil en tu corazón. Él sabe cuáles son los medios asociados para lograrlo. Con el mundo, con la carne, con ese remanente de pecado, y de esta forma planta el desánimo, la duda, la discordia. Presenta también el lado agradable del mundo para que usted quiera regresar a esas antiguas amistades, a esas antiguas costumbres, y lo presiona al minar su alma, mi hermano, en su propia zona atacada, traspasándola de una forma astuta con sus artimañas, para que usted finalmente sea indulgente con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida. Y esto tiene que despertar la atención, a velar, pues Él hiere los talones de los creyentes para que caigan de su caminar con el Señor. Pero gracias a nuestra fortaleza en Cristo podemos tener una armadura inquebrantable dada por el mismo Dios,
para la victoria diaria en nuestra vida. Y nosotros debemos entender que eso es solo por Cristo, solo viniendo a Cristo en fe, en arrepentimiento, para recibir la victoria sobre la muerte de su alma por la acción soberana del Espíritu Santo, por medio del Salvador nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma de poder tener esa armadura inquebrantable y de poder enfrentarse a este enemigo, solo por la salvación dada un día por la gracia de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, debemos estar apercibidos, porque este enemigo también busca cómo debilitar la fortaleza del creyente. Y hay varias acciones prácticas de los hombres por los cuales su corazón puede ser minado para estar en debilidad. Y dentro de estas quiero citar algunas que citó el doctor Martin Lloyd Jones, un predicador. Él decía, en primer lugar, que comprometerse con demasiadas obras, es decir, permanecer todo el tiempo ocupado, sin poder dedicarse a la oración, sin poder dedicarse a meditar la Escritura, a doblar las rodillas, a poder interceder, a poder buscar del Señor, sino simplemente siempre estar ocupado. No puedo porque estoy ocupado, no puedo ir a la iglesia porque tengo mucho trabajo. Es más importante mi trabajo que poder adorar a Dios, y esto no debe ser una realidad en la vida de un creyente. También la demasiada conversación. Las personas que se dedican solo a estar hablando y hablando todo el día de todas las cosas de este mundo, pero que se olvidan de que deben meditar en la palabra, sentarse y pensar en la palabra leída, poder escuchar el Evangelio para poder crecer en el conocimiento de Cristo. Pues estas demasiadas palabras llevan a argumentos, a debates, a disputas. La gente hoy día en nuestro país, que estamos hoy próximos a elegir presidente, se ha sentado en disputas y en debates de cuál será el mejor gobernante, olvidándose muchos creyentes aún de su relación con el Señor, de hablar de Cristo, de vivir para Cristo y para su gloria. Pues sabemos que cualquier gobernante es como una gota de agua en las manos de nuestro Dios, y Él lo inclinará como quiere. Así que nosotros sabemos que confiamos en un Dios soberano que hace como quiere en el cielo y en la tierra, y que tendremos el gobernante que Él haya designado, y su iglesia seguirá batallando y predicando el Evangelio y viviendo para la gloria de Dios. Pero no nos sentaremos en argumentos y debates y disputas innecesarias cuando debemos estar hablando de la palabra del Señor. Otro aspecto es la pereza. Estar siempre perdiendo el tiempo, o perdiendo el tiempo en flojeras, en estar haciendo lo que no debemos hacer, mis hermanos. Lo que nos lleva a nosotros a tener pensamientos de maldad o pensamientos que no son correctos. Demasiado tiempo en la compañía equivocada, demasiadas tonterías y bromas, amor al dinero, amor a la carrera que se posee más que a nuestro Dios. También el yugo desigual con los incrédulos, el entretenimiento impío, que hoy en día lo podemos ver en el Facebook, en TikTok y en todas estas redes sociales, donde la gente pasa horas y horas mirando, y uno ve las personas con el celular subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, horas y horas, pues tiempo perdido, y se olvidan de la oración, y se olvidan del Señor, de guardar su día, de seguirlo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caminar al filo de la navaja de todos estos asuntos, pues ellos nos dejan ver lo que debemos enfrentar cuando somos acechados, somos perseguidos, mis hermanos. Pero gracias al Señor, Él nos ha dado las armas, la forma de estar firmes. Pues sumado a los medios de gracia, el texto nos llama a tomar la armadura de Dios. Mire bien que la armadura no es nuestra, la armadura no es de nuestra propia fuerza, sino que es una armadura que nuestro Dios ha dado, con la cual nuestro Dios nos equipa a los santos escogidos
que se encuentran en un estado de guerra y que tienen el carácter de soldados y que tienen un enemigo contra el cual deben pelear. Así que deben estar equipados con una armadura apropiada y adecuada para hacer frente y pararse firme frente a las acechanzas del diablo, quien es el gran enemigo de Cristo, de la iglesia, de su pueblo, quien es poderoso y astuto. Pero esa es la razón por la que el Señor nos ha dado una armadura con la cual podemos enfrentarlo, con la cual podemos oponernos y pelear para obtener la victoria sobre él. El resultado siempre lo tendrán los creyentes, pero debemos tener claro que debemos mantenernos firmes en nuestro Señor Jesucristo. Y para el uso de esa armadura veremos cómo a través de ella se desbaratan los planes, las artimañas y la astucia contra la cual el enemigo se levanta en contra de la iglesia del Señor y en contra de la iglesia de Cristo. Pues somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Así que, como veremos más adelante, iniciaremos viendo la descripción, como la hace el apóstol, de toda esta armadura necesaria para la vida del creyente. Y que sea el Señor ayudándonos para que la usemos de la forma en que Él nos la ha dado, como lo veremos más adelante. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Bendiciones. Vamos a orar. Señor Dios eterno y majestuoso y maravilloso, sabemos, Señor, que en ti tenemos la victoria. Somos más que vencedores por medio de ti, Señor Jesucristo. Tenemos un enemigo que ha sido derrotado, pero del cual, Señor, debemos estar alerta y no descuidarnos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que nosotros, como tu iglesia y como tus hijos, como los santos, podamos estar firmes en la línea de batalla que honra tu nombre y que te glorifica a ti, Señor. Guarda nuestros pensamientos, nuestros corazones. Quítanos, Señor, de las cosas que nos distancian o nos alejan, para que nosotros olvidemos todas esas maravillosas promesas, toda tu bondad y tu misericordia, Señor. Guíanos por las sendas de paz y de justicia por amor a tu nombre. Que podamos estar seguros y confiados en ti, que eres nuestra roca y la fuerza de nuestra salvación. Que tú nos haces descansar sobre verdes pastos, que tú pastoreas nuestra alma, Señor, que tu vara y tu callado nos infunden aliento, que en ti, Señor, tenemos todas las cosas en Cristo para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar, para poder orar a ti, para poder meditar en las Escrituras, para poder no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, para poder cumplir las ordenanzas, para compartir la mesa tuya, Señor, recordando que vienes por segunda vez. Y, Señor, anhelamos tu pronta venida. Ven pronto, Señor, porque tu iglesia te espera. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.